Tiene relación con el Sename, que ahora ya es como una tras otra, porque finalmente no tiene solo relación con las muertes en un momento que se contabilizaron durante los últimos 10 años, sino con episodios que han pasado en Limache, ayer, antes de ayer, y también el caso de este joven que fue dejado muerto, ¿no? Afuera del Hospital San Juan de Dios. Tenemos una nota de 24 horas y luego queremos comentar más detalles acá, porque realmente esta crisis entonces ya empieza a tener tintes demasiado oscuros. Vamos a ver. 3 años trabajando con niños y jóvenes condenados, 3 años de guía, de construir confianzas. Y después de todo ese tiempo, el tío Iván, como lo conocen en el centro de reclusión de Limache, salió apuñalado. El joven, por un tema de celular, agrede al ¿cómo se llama?, al educador y a mansalva, propinándole las estocadas, las puñaladas. De apellido Arancibia, apodado el Carechiste, había vuelto hace pocos días al centro del Sename, condenado por robo. El tribunal ordenó su retorno por violar su régimen semicerrado. Pero se advirtió, el chiquillo todos estos días dio problemas, complejo, además tiene 20 años, ¿ya? Entonces, y pasó lo que pasó. Pasó que el joven retornó al centro de reclusión con un teléfono celular escondido, pero Gendarmería allanó su habitación y se lo quitó. El profe Iván lo habría delatado y eso no iba a quedar así. Conforme a las informaciones preliminares que manejamos, efectivamente había sido golpes bastante brutales con una cuchara tipo apuñalamiento. Con una cuchara apuñaló al educador y no una, sino que 8 veces. Y a suerte hoy habían 2 educadores en esa casa. Y en ocasiones el centro no tiene de personal por licencia y una serie de cosas más. Y envían a una persona, inclusive a veces envían a una mujer sola a trabajar con 12, 14 o 16 chiquillos. Chiquillos y a veces no tanto. En este caso el agresor tenía 20 años. ¿Pueden haber mayores de edad a cargo del Sename? Puede, porque la ley lo permite, porque cuando ellos han cometido delitos siendo menores de edad, después posteriormente cuando se ven sus causas, pueden venir a hacer cumplimiento a los centros de menores de edad. Entonces podemos tener hasta un chiquillo hasta de 26 años hemos tenido. Nos sentimos desprotegidos desde el punto de vista de la seguridad personal, de la seguridad interna que tenemos al interior del centro, como también desprotegidos desde el punto de vista de la autoridad. Lamentablemente nosotros, como te decía, venimos denunciando hace mucho tiempo este tipo de situaciones, venimos denunciando agresiones. Falta personal, faltan recursos. Aseguran que no es fácil vigilar y recuperar a jóvenes que han cometido delitos. En San Bernardo, los trabajadores del centro de reclusión cerrado llevan 40 días en paro. No quieren recibir más internos. Ya atienden a 80 jóvenes condenados. El problema es que anunciaron la instalación de un centro de internación provisoria dentro del mismo recinto. O sea, mezclarían a condenados con imputados. De acuerdo a la ley, estas 2 modalidades no pueden convivir juntas. Y es lo que acá se va a producir. Jóvenes que serían trasladados desde el Centro de Internación de San Joaquín. Este recinto del Sename tiene capacidad para 178 internos. Hoy cumplen condena 260. El problema son las condiciones, reclaman sus familias. Usted entra, ve en las condiciones que están viviendo ellos como menores, los baños indignantes, llega a dar asco. Es indignante cuando lo veo, mire, todo morado, ahora yo el miércoles no he ido porque está enferma, está todo morado. Según ellos que los tíos les quitan sus cosas, uno les trae lo poco y nada que tiene, ¿para qué? Una Prestobalba la usan 4 internos. Gendarmes, abusadores, jóvenes violentos, peleas, la agresión es para ambos lados, denuncian el trasfondo de un servicio que ya no da para más. Había una mala gestión en el servicio, eso hace que hoy día tengamos una crisis interna, que ha habido una tensión en el ambiente laboral. La crisis está en punto crítico, se arrastra por años. El sistema de protección de la infancia en Chile no está funcionando, según denuncia la Fundación San Carlos de Maipo. Aseguran que del total de personas que hoy están en la cárcel, 1 de cada 2 internos había pasado por un centro de protección de Sename, de un centro de protección o de internación. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el Estado no fue eficaz tanto en la reinserción como en la protección de aquellos niños y adolescentes. Todas las autoridades se van tirando la pelota y lamentablemente ninguno se hace cargo. Hoy día tenemos una directora nacional nueva,
pero tiene que hacerse responsable. La tarea es urgente y se requieren medidas concretas. No más corrupción, reclama el Frente de Trabajadores de Justicia. Ayer fue por Gendarmería, hoy también por la crisis del Sename. Estas condiciones son a nivel nacional en Sename. Hoy tenemos un trabajador apuñalado. Ya es el colmo ya. Pedimos la renuncia de la ministra Blanco. ¿Hasta cuándo? La pregunta queda en el aire, igual que el paradero del agresor de Iván, un hombre de 20 años que volvió a escapar del hogar al que había retornado recién, hace 4 días. En el acceso de urgencias, aquí fue abandonado el cuerpo de Nicolás Amador Espinosa Araneda, de 17 años. Una camioneta con un logo de una empresa de telecomunicaciones se detuvo acá y desde ella desconocidos arrojaron el cuerpo y luego huyeron. Estaba ahí un joven tirado, ya estaba tapado ya. Pero dicen que le habían traído y le habían botado ahí. Un funcionario de guardia que se encuentra cumpliendo sus funciones en el exterior del Hospital San Juan de Dios se percató de la presencia de un vehículo utilitario en el que venían 4 personas, 4 individuos jóvenes a rostro descubierto, del vehículo desde el cual descendieron 2 personas, quienes portaban entre sus manos, ¿no es cierto?, el cuerpo de una persona joven. El joven fue dejado justamente afuera de la garita del guardia, quien al ver esto avisó a los médicos del hospital y llamó a Carabineros. Luego de los peritajes, los policías señalaron que el fallecido tenía una herida de bala. El joven tenía antecedentes por ley de drogas y diversos delitos violentos. De hecho, desde junio cumplía una medida de reclusión nocturna en un centro del Sename de Calera de Tango por un robo con intimidación. El joven tenía 2 actividades específicas en la actualidad y que tenía que ver con un contrato formal ya en un taller mecánico. Y por otro lado estaba en un tratamiento, ¿no es cierto?, de consumo de drogas. La mayoría de estos chiquillos en el día se confía, ¿cierto?, que van a estudiar. Lo más probable es que este chico a lo mejor estuvo en una riña, en una pasada de cuenta o entró a robar, ya, porque hay que decirlo, si esa es la realidad de los jóvenes que nosotros tenemos. Aunque por ahora no hay detenidos, existe un registro de las cámaras de seguridad del hospital que podría ser clave para la pronta captura de los responsables. Ahí veíamos los reportajes con respecto a lo que comentábamos del Limache y el último caso que sucedió ayer. Estamos con Rafael Rodríguez, él es de la Fundación San Carlos de Maipo, que lo comentábamos, ayuda, digamos, en la implementación para, digamos, ayudar, digamos, sobre todo en las áreas juveniles del país. Sí, la Fundación San Carlos de Maipo es una fundación que se dedica a implementar programas sociales basados en evidencia para poder ayudar a niños y jóvenes a que se desarrollen correctamente. Y ahí viene como el primer punto que finalmente, porque a veces pareciera, vemos todo, lo escuchamos los testimonios, la gente, por supuesto, por un lado, porque es bien heavy, porque finalmente hay gente que dice que niños de 12 años deberían estar presos, que, digamos, lo que falta es mano dura, y tenemos otro lado que dice que no, que son niños, la verdad, que lo que falta es otro tipo de programas, justamente, que ayuden a poder rehabilitarse, no rehabilitarse, sino digamos, a desarrollarse de una manera distinta en la sociedad. Tu visión con esta crisis del Sename, tengo entendido que han estudiado mucho los casos, ¿qué se puede hacer? Bueno, el Sename es un sistema, en el fondo un servicio público súper amplio y que aborda niños de distintas complejidades, de distintos perfiles también. Imagínense que el Sename tiene 2 grandes áreas, tiene más, pero 2 grandes áreas que son la de protección de derechos de los niños y la de justicia penal adolescente. Entonces estamos hablando de partida de un servicio que se enfoca en 2 tipos de niños y jóvenes que son absolutamente distintos. Y eso es un gran problema porque al final las direcciones tanto del Servicio Nacional como de las regionales tienen que abordar 2 incendios permanentes, entonces hace muy difícil que ellos se puedan dedicar a un tema de manera permanente. Rafael, para dejarlo bien claro, por una parte niños que han sido vulnerados, víctimas de abuso en sus casas, de maltrato, abandono, etcétera, y por otra parte niños que son infractores de ley. Yo me pregunto, ¿esos niños infractores de ley, ustedes consideran que son victimarios o que son finalmente víctimas también de algo? ¿Cómo llega un niño? Por ejemplo, yo tengo acá las últimas noticias, lo que sucedió ayer en Puente Alto, un niño de 12 años manejando un camión robado, que atropelló a una persona, terminó con la vida de esa persona, una situación terrible. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Cómo se llega a eso? Para poder dar una respuesta a eso, nosotros como Fundación San Carlos de Maipo el año pasado nos aliamos con la Universidad Católica, hicimos un estudio de trayectorias juveniles
que personas que han cometido delitos para poder identificar cuáles son, en el fondo, el estilo de vida que tienen, de dónde vienen, qué es lo que les empieza a pasar en su vida para que se involucren en el tema de delito. Y nos encontramos con varios datos súper increíbles y que nos debería avergonzar a nosotros como país. Primero, los niños empiezan a cometer delitos entre los 8 o 10 años. O sea, a esa edad se empiezan a involucrar con pandillas. Por costumbre, por algo de la familia. Hay múltiples causas por las cuales los niños empiezan a cometer delitos, pero yo creo que tú das en un punto que es muy importante, que tiene que ver con el grupo en el que uno se mueve. Si uno nace en un lugar en donde hay muchas personas que están cometiendo delitos y uno ve que ellos son los que la llevan en el barrio, los que pueden llegar con las mejores zapatillas, los que tienen plata para llegar bien a fin de mes, los que ayudan al resto del barrio, uno empieza a identificarse con ellos porque son las figuras más valoradas del lugar en donde uno vive. Donde además hay niños, amigos tuyos que tienen familiares que están involucrados en ese tipo de conductas, bueno, uno empieza a ver como normal la comisión de delitos. Y ahí entonces de a poco se empiezan a meter también a una edad en donde el control por los propios actos es mucho menor. Uno es niño, uno se está desarrollando, uno aprende en el fondo de los vecinos, de los pares, y ahí empiezan una carrera que cada vez es más difícil controlar, carrera delictual. Entonces ahí tenemos una razón súper fuerte que nos podría pasar a cualquiera. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera nacido en los mismos barrios que los niños cometen delitos, podríamos, de todas maneras tendríamos más probabilidades de involucrarnos en ese tipo de conducta. Ese punto, perdón, Javi, solo un detalle que me parece que es relevante, porque nosotros tendemos a hacer juicios de valor en relación a lo que a nosotros nos tocó, ¿no? No, en mi caso, porque yo tuve ciertos valores, cierta crianza, ciertos modelos de desarrollo, y digo, es el colmo, es imposible, uno puede de alguna manera elegir qué camino seguir, pero un niño que se ha criado en ese entorno, que no ha visto otros modelos, que para él es normal, si tiene un papá en la cárcel, si afuera de su casa están vendiendo pasta base, que eso es lo que hay que hacer, ¿o no? Mira, o sea, ¿qué tantas posibilidades de elección tiene un niño que está en ese entorno? ¿Esa no es la función del Sename, rescatarlo y educarlo nuevamente? Vamos para allá, pero un poco para hacer un paréntesis. Imagínense en un grupo de personas que piden financiamiento a campañas políticas, y dentro del grupo todos lo piden de la misma manera, que es irregular, que son los casos que hemos estado viendo permanentemente. Entonces, pongo ese ejemplo solamente para dar a entender que el tema del grupo en el que uno se relaciona a veces normaliza cosas que no son... Se naturaliza una situación, claro, que entonces, no debiera. Y esos son todos adultos, ¿ah? Y aún así cometieron ese tipo de irregularidades, ilegalidades muchas veces también, porque estaban acostumbrados a hacerlo. Y la respuesta que ellos dan, ¿cuál es? No es que todos lo hacían. Imagínense un niño de 8, 10, 12 años. ¿Cuál sería la respuesta? Lo mismo, y todos lo hacían. Y además, obviamente, algunos de ellos, muchos de ellos, también tienen necesidades económicas, que no es justificable, pero también van sumando argumentos para explicar la conducta. Pasa que el contraargumento, y no es mi posición personal, pero he pasado con el diablo, es que a los 12 años, desde los 10 incluso, uno tiene discernimiento sobre lo que es bueno y es malo, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando acá en el fondo es cuestionando un poco según de dónde vienes, porque los parámetros van cambiando según cada caso. Pero finalmente hay muchos, yo he escuchado en comillas, porque esto es un tema que finalmente como que es bien social, gente que dice, no, en Estados Unidos, no sé, a los 13 años ya lo tratan como adulto. ¿Qué te parece a ti? Porque finalmente ahí hay un tema bien que es bien drástico finalmente. Entonces incluso se propone bajar las edades, ¿no? de penalización. Penal. Entonces... Pero Javi, precisamente por eso en Chile hasta los 18 años uno es inimputable por la capacidad de pero por la capacidad de discernimiento precisamente. Sí, hasta antes del 2007, en el fondo la capacidad de discernimiento se decía que era desde los 16 a los 18, que podía haber capacidad de discernimiento y un juez determinaba si era así o no. Ya sobre los 18 eres mayor de edad. Después del 2007 se dice que todos los jóvenes de más de 14 años tienen capacidad de discernir sobre sus conductas. Pero aún así es un sistema, en el fondo una ley que trata distinto a los jóvenes de entre 14 y antes de cumplir 18 años que los que son mayores de 18 años. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque el 2017 se bajó entonces la edad de inimputabilidad de 16 a 14, pero no disminuyeron los delitos. Claro. Entonces, si ahora la vuelven a bajar a los 13 o a los 12, si quieren a los 10, nada asegura que eso lo vaya a bajar. De hecho, podría incluso aumentarlos. ¿Por qué? Porque cuando tú condenas a un niño de 12, de 13 años a ir a un lugar en donde comparte con otros niños que están haciendo lo mismo,
se normaliza más la Claro, conducta. claro. Y otro de los factores que son súper relevantes para poder comprender el por qué alguien se involucra o no en delito es si tuvo algún familiar o algún papá que haya cometido delito antes, que haya estado preso. ¿Cuánto influye eso? Mira, en total, si es que tú has tenido, el 50% de las personas que cometen delito han tenido al menos un familiar que ha estado preso antes. O sea, Preso, así, ni siquiera que ha cometido delito, preso. Así de determinante, finalmente. El otro día veía el testimonio de un joven súper marginal de 18 años que él ya estaba como retirado. Ya había hecho toda Decía, yo la ya carrera. estoy viejo, ya empecé súper chico, pero ya a esta edad, claro, si hago lo mismo que hacía a los 10, 12, ya me quedo preso largo, entonces no. Y era súper, a partir de la normalización, ¿no? Él ya estaba bastante retirado, por eso daba su testimonio. Pero, y tú lo veías a un cabro de 18 años y de verdad que era como un viejito, porque finalmente su experiencia de vida había sido tan fuerte a partir de los 7, mamá drogadicta, entonces no la pescaba mucho, nada. De verdad que uno decía, chuta, o sea, y uno se pone en el lugar, claro, lo que dice uno a los 12 como jugando a las Barbies, como de una realidad como que te cuida, que un entorno que es protector. Y ahí yo creo que hay una deuda que yo creo que, o sea, para entrar en el tema del Sename, pero yo creo que hay una deuda social con nuestros niños, que en el fondo, ¿por qué tantos niños en Chile no tienen ese entorno de cuidado que debieran tener, de sentirse protegidos, de poder seguir jugando? Yo lo encuentro como terrible. Es terrible. Bueno, la pregunta que es relevante es ¿qué podemos hacer para hacer que los niños salgan lo antes posible de estas trayectorias delictuales y no lleguen a los 18, a los 20, 25 años diciendo que yo ya no voy a cometer más delito porque no quiero estar 10 años más en la cárcel? O sea, que no sea Claro, esa no, la razón. ese es Y ahí hay un montón de evidencia científica. Todos los países tienen problemas con la seguridad, con la delincuencia juvenil, y muchos de ellos han tomado en el fondo el camino de la agenda larga ya para poder hacer un paralelo con los últimos movimientos políticos que apuestan por una agenda corta, por subir las condenas, bajar la edad de imputabilidad, tener castigos más grandes. O sea, aquí lo que han hecho los países que han tenido éxito no es castigar más, es ir al origen, a las bases que dan cuenta de esto que hemos estado hablando, de cómo se aumentan las probabilidades de un joven para que cometa delito. ¿Cómo hacemos para ir a esos barrios, a esos lugares donde hay gente que vive en exclusión de distintas cosas? Exclusión de sistemas de salud, de transporte, de agua potable, exclusión de seguridad. En estos barrios que son más complejos, el tráfico de droga está desatado. ¿Qué es lo que le pasa al gobierno, a nosotros como sociedad? Que somos capaces de convivir en un país en donde tenemos miles y millones de personas que viven en lugares que están excluidos de todo beneficio social. Que tiene que ver con la segregación territorial que hay también, que es tan fuerte, Pero ¿no? Rafael, el Sename, ¿cuál es la función del Sename con estos niños que, entre comillas, ya tienen problemas? ¿Cuál es la función de ellos? Al Sename lamentablemente llegan los niños a los que no les fue útil ninguno de los otros servicios que existen en el país, ¿no es cierto? Llegan allá aquellos jóvenes en donde ya un tribunal tiene que decretar que la familia no es capaz de cuidarlo. Y no solamente los papás, sino que tampoco hay un tío, una abuela. No hay nadie que los pueda cuidar. Llegan ahí. Entonces, empezar a trabajar con ellos con ese déficit, sin tampoco tener los recursos suficientes para hacerlo. Las residencias de Sename, en donde van estos niños que son declarados, en el fondo, que tienen que estar lejos de su casa, logran cubrir un 30% del total de gastos que en verdad necesitan para hacer un buen trabajo. 30%. Entonces, es como si fuéramos a hacer una torta solamente con merengue. No tenemos todas las herramientas para poder hacer la torta. Pero yo creo que, independiente de la función que pueda cumplir cualquiera de estas entidades, tú tienes que además entregarle las herramientas para que después siga solo en el camino. O sea, tú tienes que darle la oportunidad. Es lo mismo que pasa con los presos. Tú los puedes reinsertar en la sociedad, pero si ellos salen y no tienen la oportunidad nuevamente de reinsertarse bien, con trabajo, con nuevas oportunidades, vuelven a lo mismo. Así es. O sea, este es un círculo cerrado. Sí, ahora es súper complejo porque el Sename desde el año pasado implementa un programa de trabajo que se llama los programas de intermediación laboral y lo está implementando de Arica a Punta Arenas. Es una muy buena iniciativa porque logra que hay un programa especializado que entrena a los jóvenes en el trabajo y que además les consigue un puesto de trabajo. Además trabajan con la empresa para que ellos sepan cómo lidiar con jóvenes que tienen una complejidad distinta. Entonces se están haciendo esfuerzos, pero es tanto más complejo que solamente dar trabajo para que alguien deje de cometer delitos, que también hay que incluir programas de salud. Por ejemplo, salud mental. Hoy día hay un déficit de psiquiatras infantos juveniles en todo el sistema, no solamente para los jóvenes y niños que están en el Servicio Nacional de Menores. Tenemos también los programas de desarrollo social que deberían focalizarse en jóvenes que son más complejos. Las políticas públicas, para bien y para mal, están hechas para el porcentaje más grande de la población. Pero estas
colas, en el fondo, que son los jóvenes de mayor complejidad o menor complejidad, no tienen políticas especializadas para ellos en general. Entonces el Servicio Nacional de Menores por sí solo no tiene la capacidad de reinsertar a los jóvenes. El otro día escuchaba que creo que el 50% de los reos actuales, digamos, ha pasado por el Sename, ¿no? 50. Entonces, yo también pienso que pasa con el tema como emocional, porque finalmente, no sé, yo tengo 2 guaguas y me montaña a mí, yo creo que lo más importante, el amor, que se sientan, porque yo creo que de ahí viene todo, ¿no? Y me ha tocado conocer gente que trabaja en el Sename o que hace proyectos para ellos, y son niños que se sienten súper solos, abandonados. Entonces también hay un tema, por eso también yo creo que uno carece de empatía, ¿no? Porque va a tener empatía por el otro, si no me he sentido querido por nadie finalmente. Entonces ahí hay un trabajo también del Sename que en sus distintas etapas, yo siento que, claro, obviamente, ¿será solo tema de recursos? ¿Es solo un tema de recursos? No, jamás solamente un tema de recursos. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y que no necesitan de más presupuesto. Ahora, creo que es fundamental aumentar los recursos, pero con lo que hay se pueden hacer cosas mejores. Primero, tiene que haber un excelente sistema de diagnóstico para que ningún niño que ha sido vulnerado de sus derechos de una u otra manera entre a una residencia de Sename si es que tiene alguien más que lo pueda cuidar. Eso es el punto de partida. Segundo, tienen que mejorar también los criterios de adopción para que así más niños puedan ser adoptados y no pasen mucho tiempo en una residencia por distintos motivos. Primero, por todo en el fondo lo que puede afectar es pasar por una residencia, pero también porque hasta cierta edad ya deja de ser probable que te adopten. Exacto. O sea, niños de más de 4 años es difícil que los adopten, lamentablemente. Sí. Entonces, ¿cómo en el fondo los criterios de adopción tienen que ser claros y los procesos expeditos para que esos niños no cumplan más de 4 años? Otra cosa que hay que hacer y que no necesita de muchos recursos más o solamente quizás reasignación de algunos recursos que ya hay, tiene que ver con trabajar con las familias de origen. O sea, estas familias que perdieron la tutela de sus hijos, cómo se trabaja con ellos para que recuperen las capacidades mínimas que les permita volver a tener a los niños y no vuelvan a vulnerar sus derechos. Y ahí nosotros como Fundación San Carlos de Maipo trabajamos con la Corporación Casa del Cerro, que lleva años implementando un programa muy exitoso que no solamente disminuye los tiempos de los niños dentro de las residencias de Sename, porque trabaja con los padres, sino que además una vez que salen los niños y vuelven con sus familias de origen, no vuelven a ingresar al sistema. Claro. Y nosotros estamos trabajando con Sename para que ellos también incorporen esa práctica dentro de su rutina de trabajo. Rafael, ayer me tocó... Perdóname, sí. Que lo que está claro, lo que habíamos hablado, que hay una crisis tremenda que ahora como que se destapó, porque finalmente yo creo que siempre ha existido y la gente también somos bien buenos para dar vuelta a la cara y no querer ver algo que está pasando con bastante evidencia. Hay una nota que se preparó justamente sobre la crisis que nos gustaría compartir para luego seguir comentando acá. Buenos días a todos. Yo allá aprendí a fumar marihuana, aprendí a tomar. Le dije, quiero que me digan la verdad, quiero qué pasó con mi hijo, le dije yo, porque yo voy a llegar allá. Y me dicen, no, es que sabe que tu hijo se mató. El Estado se lava las manos respecto del cuidado de los niños. Que llegan y ponen a cualquier persona a cuidar a esos niños. Lo único que quiero que no exista el Sename. Son décadas y décadas de silencio. Y hubo que decir 185 muertos para que la sociedad chilena despertara. Si mi hija se la llevaron, no era para que mi hija estuviera mejor que conmigo. El Estado ordena separar a los niños de sus padres para que supuestamente estén mejor, pero finalmente él mismo, a través del Sename, no los protege, no los cuida, sino que en muchos casos termina entregándolos en un cajón a sus padres. Es la paradoja de la que todos hablan. Así ocurrió con la pequeña Lisette de solo 11 años en un centro de Estación Central en abril de este año. Murió producto de un paro cardiorrespiratorio. Estaba como cualquier niña de 11 años llorando desconsoladamente porque no había recibido el domingo la visita que ella esperaba. Directora, fue básicamente entonces la pena que ella sentía lo que la llevó a este... Sí. Murió por pena, dijo inicialmente la autoridad, la misma que renunció a cabo de unos días. ¿Qué estaba pasando con los niños? ¿El Sename rehabilita o encarcela? Más casos parecidos siguieron apareciendo, hasta que una cifra dejó al Sename prácticamente en estado crítico. 185 niños bajo medidas de protección han muerto durante la custodia del Servicio Nacional de Menores y sus instituciones colaboradoras desde el año 2005.
Una cifra que en los próximos días se disparará porque todavía no se contabilizan a los infractores de ley que han fallecido. 24 Horas tuvo acceso exclusivo a un listado de una decena de estos menores con nombres y apellidos y sus causas de muerte, suicidios, asfixias, traumatismos de cráneo. Todos ellos pasaron por el servicio médico legal, ya que en sus fallecimientos pudieron haber estado involucrados terceras personas. Quisimos conocer algunas de sus historias. Norma. Sí, con ella. Hola, hola. Hola. ¿Cómo has estado? Bien, aquí estamos. Sí, dándole. Sí, tirando para arriba, me queda otra. Ya. 5 años han pasado. 5 años que han pasado. 5 años de un capítulo inconcluso, 5 años sin saber quién no cuidó a su hijo Juan de 17 años, Claro, quien se suicidó en este centro del Sename en Limache en el 2011. Este es Juan. Ese es mi hijo, el Juan. ¿Cuándo se sacó esta foto de él? Esta se la sacó, tenía, ven, aquí el Juan tenía como 15 años. ¿Todavía es emocional verla? Sí. Porque me gustaría que él estuviera aquí conmigo. El único recuerdo que Norma tiene de su hijo son 4 fotografías, imágenes que hasta el día de hoy la descomponen, la quiebran. Una muerte de un hijo para una madre es muy duro. Imagínense vivir hasta ahora, hasta el día de hoy, con ese sufrimiento, que yo creo que si me llego a morir, yo me voy a llevarme este dolor. No voy a quedarme tranquila hasta saber la verdad. Juan alcanzó a estar 6 meses internado en este centro cerrado del Sename antes de quitarse la vida. Llegó a este lugar producto de un robo. Un joven de carácter fuerte e intranquilo. Le gustaba la calle y un dato que es clave: sufría de esquizofrenia. Yo lo veía que estaba súper bien porque incluso los mismos tíos, como yo les decía antes, los mismos tíos se acercaban y me decían: no se preocupe, aquí el Juanito le estamos enseñando, el Juanito se está portándose bien, ahora él lo único que quiere puro salir para ver a su hijo nacer. Todo bien hasta aquel 1 de marzo en que recibió la última llamada de su hijo. Juanito, le dije yo, te encuentro medio raro, me dijo: no, mamá, me dijo que vengo despertando recién y estoy resfriado. Ah, le dije yo, pero en serio, ¿no te pasó nada? ¿No he tenido problemas? No, mamita, me dijo, sí, estoy bien. Entonces, eso fue como a las 9:30 cuando él me llamó. Entonces, después a la 1, me llama la tía, que se ahorcó. ¿Qué se ahorcó? Y se ahorcó en el calabozo. De ahí la pregunta que es obvia: ¿por qué siendo esquizofrénico estuvo aislado sin vigilancia? ¿Cómo nadie lo vio a plena luz del día? Que se haga justicia por la muerte de mi hijo y de que tiene que pagar el que estaba en cargo de mi hijo, porque mi hijo tenía que haber tenido a alguien en cargo al lado de él. ¿Y dónde estaba ese tío que no lo vio? El Sename dice: no te preocupes porque aquí el niño va a estar en buenas manos, y que después a los 6 meses te lo entreguen en un cajón. ¿Dónde está ese cuidado? Resulta difícil aceptar y sanar sin responsables. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando decimos la palabra Sename? Muerte. Muerte no solo de 185 niños desde el 2005. Lo que yo he dicho, que técnicamente el Sename está muerto. Institucionalmente muerto. El diputado René Zafirio fue quien solicitó la cifra que tanto ha impactado. Es la segunda vez que participa en una comisión investigadora de la cuestionada institución. Es una institución que responde a una realidad del siglo XIX, tratando de ser eficaz en el siglo XXI. Y es que el Sename agrupa a 2 tipos de niños. Por un lado, están los mayores de 14 años infractores de la ley. Y por otro, los golpeados, los abusados, los que vivieron en un ambiente de alcohol y drogas, los que vieron vulnerados sus derechos. 2 realidades que hoy confluyen bajo el alero del Ministerio de Justicia. No tiene sentido mantener a los niños bajo protección, bajo el arbitrio o las medidas o el control del Ministerio de Justicia, si no han cometido ningún delito, si estamos hablando de lactantes. Entonces, cuando tú tienes esos 2 niños que se encuentran en un lugar que además tienden a ser estadías más o menos prolongadas y no hay una intervención focalizada, claramente es un problema, porque es como hablar de un gran saco donde se depositan problemáticas que son muy diferentes. Nicole y Yasmín recuerdan sus primeros años en nuestro país. Así las nombraremos para resguardar su identidad. Son hermanas y fueron adoptadas por una mujer chilena a la que hoy llaman madre.
Una familia no convencional, pero que fue quebrantada cuando Nicole cayó en un centro de protección del Sename a los 13 años. Al principio todo bien, después me di cuenta de muchas cosas. Bueno, yo ya aprendí a fumar marihuana, aprendí a tomar, y eso, pues, aprendí a tomar y a volarme con los chiquillos, no sé, con las chiquillas también. Nuevamente la contradicción. El Sename debió proteger sus derechos, pero Nicole aprendió todo lo que un niño no debiese conocer a sus 13 años. Había cocaína, marihuana, copete. Las tías que estaban ahí me pasaban los cigarros y me decían relájate. Como, ¿qué onda? Gracias, papá Dios, por todos los niños de Haití que no tienen para comer. Su inocencia fue sustraída, conoció el ambiente de las drogas y la delincuencia. En varias ocasiones se escapaba del centro junto al popular Cizarro, el menor que ha sido detenido decenas de veces por delinquir. ¿Dónde se arrancaban? A las caletas del Mapocho, íbamos a fumar, íbamos a drogarnos. En verdad yo decía todo el rato, voy a morir, no voy a salir de aquí viva, no voy a poder despedirme de mi hermana, no voy a poder despedirme de mi mamá. Yo siempre pensaba esas cosas. ¿Temías que te hicieran algo o temías que tú hicieras algo con tu vida? Temía que yo hiciera algo con mi vida, porque muchas veces me traté de quitar la vida y no pensaba lo que hacía. Es por eso. De niña sana a una joven con problemas, con experiencias que ella nunca pidió. Nicole pudo volver con su madre adoptiva, pero sigue sanando de una infancia que fue corrompida por este servicio. Ya ha pasado mucho tiempo desde que salí, pero igual el dolor igual me sigue en el corazón. Hoy, el Sename se hace cargo de unos 15.000 niños. El 10% de ellos están en centros administrados directamente por la institución. El otro 90% está en recintos colaboradores y privados. ¿Cuál es la contradicción grave en esto? Estamos hablando de derechos fundamentales. Entonces, cuando los derechos fundamentales y su cumplimiento quedan entregados a la voluntad y a la gestión de los privados, creo yo que estamos mal. Tú puedes privatizar otras cosas, otros servicios, no los derechos fundamentales de los niños, menos de los que están al cuidado y han sido separados de las familias. La forma de financiamiento de la red Sename es una forma perversa porque estimula a las instituciones a que los niños no egresen nunca del sistema, porque mientras permanezcan en el sistema van a seguir recibiendo subvención. En 2015 se estima que el Estado gastó por cada niño 207.000 pesos mensuales, una cifra muy lejana a los 550.000 que se invierte en cada reo de un centro penitenciario. Tras las 185 muertes, la sociedad civil reaccionó. Discusiones, proyectos, críticas, propuestas. La crisis del Sename está siendo indagada por segunda vez en una comisión investigadora. El Ministerio Público ordenó allanamientos a las direcciones regionales del organismo para aclarar si en estos fallecimientos hubo irregularidades o incumplimientos. La gestión de la ministra de Justicia fue puesta en tela de juicio, al igual que la nueva directora del servicio, una ex fiscal con expertise judicial y no en desarrollo social, reflejando así uno de los principales cuestionamientos del servicio. Solicitamos una entrevista con ambas y no obtuvimos respuesta. En esta cama elástica falta una niña. El día domingo a las 8 de la mañana nos llaman diciendo que la niña estaba muerta. Y yo hasta donde la vi, la niña ni siquiera estaba resfriada, nada. Isamar tenía solo 2 años cuando falleció en 2014. Estaba internada en un centro del Sename en Viña del Mar por vulneración de derechos. Rosana es su tía. Había logrado el permiso para visitarla y estaba a la espera de recibir la tuición. Isamar, a diferencia de otros niños en el Sename, tenía futuro volviendo con su familia. Se suponía que esta era la pieza de las niñas, las 2 camas, la de Isamar, la de mi hija. ¿Al día de hoy ustedes como familia saben de qué falleció Isamar? No, no sabemos. Patricio es hermano de Isamar. También estaba internado en el Sename y tras una larga lucha judicial y burocrática, Rosana logró que el Estado le otorgara la tuición de su sobrino. Él hoy tiene familia. Está bien que ellos quieran saber que el niño va a quedar bien,
pero que hagan un proceso rápido para que los niños traten de estar lo menos posible ahí, porque eso es traumático para ellos. Mi sobrino, que lo tengo yo ahora, tiene muchos problemas y él quedó marcado para el resto de su vida con lo que a él le pasó con la hermana. Él hasta el día de hoy de repente me abraza y me pregunta que Dios es malo, que se lleva a su hermanita, y yo no sé qué decirle de repente. Son las mamás que están también viviendo lo mismo y de que también están ahí, que no saben encontrar la quinta pata del gato para armar el rompecabezas, como se le dice, y yo todavía no lo he podido armarlo. Son familias que no han podido cerrar el capítulo. Rosana no tiene idea por qué falleció su sobrina. Eso hasta ahora. Nosotros tuvimos acceso a un documento del Servicio Médico Legal donde dice que la causa de muerte de Isamar es asfixia por aspiración de contenido gástrico. Ella tiene causa de muerte. Te están enterando por nosotros. ¿Qué pasa con? ¿Por qué ustedes no tienen la información? No lo sé. A nosotros no nos han dado ninguna información. El impacto de la información es enorme. Hace 2 años esperaba esta pieza para armar su rompecabezas. Nosotros hemos estado yendo a preguntar, yo viajo a Viña y voy a la fiscalía y nadie me ha dicho nada. Son personas que no tienen defensa, que no tienen respaldo de redes, ni sociales, ni políticas, ni económicas, con recursos suficientes para poder defenderse. Entonces hay un abuso sistematizado que tiene que terminar. Tú fuiste a la justicia, tratar de buscar respuesta, pero nunca me las dieron. Nunca. Hasta el día de hoy nunca me las dieron. ¿Qué pasó con el caso? Ahí quedó. Son algunos de los rostros de esos 185 niños y niñas fallecidas, y todo indica que podrían ser muchos más. Menores olvidados y familias que buscan respuestas de un sistema que sangra, que no ha dado el ancho para protegerlos. El Sename está en crisis. La pregunta ahora es cómo hacerse cargo de esos 15.000 chicos que aún resisten, que aún luchan, que aún aguantan, en centros que roban su inocencia. Wow. Impactante. Sí, la verdad es que cuesta. Es un tema terrible. La verdad es que uno como mamá es difícil no conmoverse. Yo entiendo a la Javi porque la verdad es que esto remueve. Y lo triste que es darse cuenta de que esto pasa y a nadie le importa, y pasa durante años y a nadie le importa. Yo, Rafael, ayer decía, tuve un debate en la radio donde yo trabajo, en Radio ADN, y alguien decía, pero bueno, lo siento mucho, pero estos niños ya están perdidos. Y yo le dije, yo no creo que ningún niño esté perdido, no me parece que sea justo que digamos que los niños están perdidos. Yo creo que ahí, como país, nos tenemos que hacer cargo y que tenemos una deuda gigantesca respecto a este tema. Sí, bueno, es muy difícil ver todo esto y darse cuenta que al final hay gente que muere aquí, ¿no? Que es vulnerada no solamente antes de entrar al Sename, sino que a veces también dentro, y que el problema, mi punto es que no se tiene que echar la culpa al Sename, no tiene que ser el chivo expiatorio de la falta de interés que nosotros como sociedad, que nuestros políticos tienen en este tema. Aquí se necesitan recursos, se necesita gente comprometida, se necesita dejar de usar esto como factor para ganar o perder elecciones, para ganar o perder votos. Esta cuestión es demasiado seria. Y hay gente buena que está interesada en trabajar en esto, hay gente muy buena dentro de Sename que quiere sacar a estos niños adelante, que está infinitamente comprometido. Pero si nosotros en verdad no le damos el peso que tiene esta situación, vamos a estar el próximo año hablando de lo mismo. Y cuando digo darle el peso significa exigirle a los parlamentarios que en este presupuesto exploratorio incluyan los fondos necesarios para poder hacer cambios significativos en el sistema. Ahora viene una nueva como... Desde ahora hasta final de septiembre se empieza a trabajar sobre el presupuesto del 2017. Si no entran nuevas partidas presupuestarias que permitan hacer las modificaciones que el Sename necesita, vamos a estar el próximo año en esta fecha hablando exactamente de lo mismo. Y se van a haber muerto 40, 50 niños más. ¿Y cuáles son las medidas? Las medidas no son, todos saben cuáles son. O sea, hay un proyecto general de protección de derechos de la infancia que quiere crear una subsecretaría de la niñez. Bueno, quiere separar primero el Sename en algo que tenga que ver con un servicio de protección de derechos del niño y un servicio de responsabilidad penal adolescente. Eso es súper importante porque si no, mezclamos cosas. Sí, claro. En las entrevistas, en el fondo, uno dice, se gasta tanto en los niños.
se gasta tanto en cuál de las dos áreas por niño, en cuál de todos los programas que hay dentro. Entonces hay una confusión de cuánta plata hay, cuántos niños hay, qué es lo que pasa, que al final nos impide enfocarnos en un tema en particular, ya sea protección o infracción. Son dos cosas distintas. Entonces, si no se separa el servicio, van a tener a un director que va a estar enfocado en miles de problemas en vez de en 500. Eso es lo primero. O sea, deben ser como casi dos instituciones separadas, una dedicada a los que son infractores y otra dedicada a los que son vulnerados, digamos. Así es, hoy día solamente funcionan como áreas administrativas separadas en el mismo servicio, pero en verdad no pueden tener un mismo director para enfocarse en dos temas. Son realidades diferentes. Sí, y eso yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso se tiene que hacer, pero falta presupuesto para poder crear los servicios, la subsecretaría correspondiente. Otro de los factores fundamentales es que el defensor del niño y la defensoría del niño tiene que ser absolutamente independiente. El proyecto de ley hoy día intenciona que eso ocurra, pero hemos visto tantas veces como otros servicios independientes o instituciones independientes terminan estando amarradas a la disponibilidad o disposición o intención que tenga el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo. Eso no puede pasar, o sea, tiene que ser un organismo completamente independiente que pueda incluso demandar al Estado, si es que es el Estado el que vulnera los derechos de los niños, que pueda incentivar a todos los ministerios a que cumplan con las políticas y presupuestos que están destinados a la niñez y a la juventud. Eso para partir. Después hay que usar los recursos que ya están destinados para Sename y que no se desvíen y que se usen en otras políticas públicas. Por ejemplo, en salud, que este punto es súper importante. Hay 5.000 millones de pesos desde el año 2009 que están destinados a centros polivalentes de salud que podrían recibir a jóvenes de alta complejidad, que tengan sintomatología o mental o también física, y poder sacar a estos niños que son muy complejos de las residencias para que estén en estos centros de salud. O por ejemplo, niños y jóvenes que tienen una adicción muy desatada, que es muy difícil de controlar, que puedan llegar a estos lugares para que tengan un tratamiento como corresponde. Hoy día no hay camas suficientes para poder recibir a aquellos niños y jóvenes que necesitan un tratamiento de desintoxicación. No hay. En el hospital psiquiátrico deben haber 30 camas y una lista de espera de 60 al mes. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de estos niños si no somos capaces de darles salud mental suficiente como para poder controlar su conducta? Y lo que decía ahí alguien, digamos, en la nota que veíamos, de que finalmente como al sistema le conviene que sigan ahí porque esos recursos finalmente se reparten. ¿Qué te parece? ¿Es así? ¿No están así? Bueno, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que deben ser muy pocas las personas que tienen un interés de que se mantenga el problema, porque el costo para todos como sociedad es demasiado alto como para creer o hipotetizar que eso pase. ¿Qué otros países, no sé si en Latinoamérica o en el mundo, tienen así como, han logrado como traspasar esta barrera y tienen un sistema que tú consideras súper bueno, que como podríamos imitar o copiar? Como una referencia buena. Mira, todos los países que abordan los factores de riesgo que están a la base de la comisión de delito les va mejor. Claro. Factores de riesgo que tienen que ver con salud mental, salud física, grupos de pares, consumo de drogas, narcotráfico. Los que van a abordar esos factores que están a la base les va mejor. Y eso tiene que ver con intervención integral, ¿no? Porque no sirve de nada tomar un caso puntual si todo el entorno tiene problemas. Estamos viendo familias que no solamente es un hijo, son varios hijos, todos están en las mismas situaciones de riesgo, y el tema de la salud que tú decías es fundamental. Actualmente un niño que está en el Sename tiene que esperar lo mismo que espera cualquier persona en un servicio público para recibir atención. Hay niños que no reciben atención médica adecuada, que son diagnosticados, están con tratamiento farmacológico, nunca se hace el chequeo respecto a cuál es el medicamento que está tomando, si es que está bien la dosis, que es finalmente lo que pasó con la pequeña Lisette al interior del Sename, que estaba con tratamiento, no había sido vuelto a controlar. Es decir, ahí hay un problema también que es súper grave. Nosotros como sociedad tenemos que estar dispuestos a trabajar a largo plazo en este tema. O sea, no hay respuestas mágicas, no hay una solución que vaya a dar efecto para el próximo año. Este es un trabajo, así como la educación. El tema de la delincuencia no la tiene que abordar a 10, a 15, a 20 años. Lo bueno es que el mundo ya sabe qué es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que ir a mirar esas experiencias, traerlas, adaptarlas. Sin ir más lejos, el Ministerio del Interior logró mantener una política pública que tiene que ver con la terapia multisistémica, que trabaja con las familias de niños y jóvenes que están cometiendo delitos a temprana edad. Es un programa que viene desde Estados Unidos, que se ha implementado en distintos lugares del mundo, que logra disminuir la comisión de delitos en los niños. Pasa del gobierno de Piñera al gobierno de Bachelet, como pasa pocas veces, ¿no? Que una política pública se mantiene dos gobiernos. Y hoy día se están, en el fondo, entregando ciertos resultados que dicen que alrededor del 60 al 70% de los niños no vuelven a cometer delitos. Es un programa caro, pero eficiente. Es un programa que después de estos resultados solamente aumenta en un 20% el presupuesto para el próximo año.
cuando debería duplicarse, cuando debería triplicarse, debería llegar a todos los niños que necesitan ese programa. Porque lo que tú decías al principio, lo de la familia es fundamental, porque si yo estoy en un lugar donde me tratan bien, donde aprendo nuevas cosas, donde veo otra manera de mirar el mundo y vuelvo a lo de siempre, obviamente no sacamos nada, es foja cero. Entonces ahí es súper importante lo que tú dices, como que tiene que ver con una cosa mucho más, digamos, global del niño y su entorno y su familia. Y tener no basta como en solo el con el niño. fondo, Rafael Arce nos puede explicar un poco cómo hacer de que un niño cambie en el fondo y logre elegir esto nuevo contra su entorno, contra volver a delinquir, contra volver a caer en alguna droga. Es decir, cuál es el estímulo finalmente, cuál es la zanahoria que ponen estos programas para poder entender y de esa manera empujar también el carro. Bueno, hemos visto varias como estrategias que uno puede tomar, ¿no es cierto? Trabajar temas de salud, trabajar con la familia, trabajar el tema del consumo de droga. No es una zanahoria, lamentablemente, ¿no? En el fondo es un sistema de programas que tienen que articularse entre sí para que los niños tengan menos probabilidades de cometer delitos. O sea, al final no es que si uno hace todo eso, tampoco los niños no van a cometer delitos. O sea, tenemos niños que tienen todas las necesidades cubiertas y cometen delitos. Tenemos adultos que tienen todas las necesidades cubiertas y cometen muchísimos delitos y mucho más graves que lo que cometen los niños del Servicio Nacional de Menores. Entonces, es un tema complejo y uno tiene que tratar de bajar las probabilidades de ocurrencia. Te pregunto, deporte, teatro... No, sé te decía, yo creo que está todo ligado, ¿no? En términos como de... Vemos que los lugares más pobres de Chile y de Santiago no tienen cancha, no tienen áreas verdes, que también tiene que ver todo eso, porque finalmente cómo te formas tú sin ver un árbol en tu vida también influye en tu dimensión, digamos, amorosa, emotiva. Entonces, es como todo un complejo, lo hemos visto, lo hablábamos, ¿no? Tiene que ver con también con quien trabaja en el Sename, como con quien trabaja en los sectores públicos, que sabemos que hay una crisis también ahí, pero digamos que hay que como que tomar, digamos, el toro por muchas astas, ¿no? Esto es, porque también siento que falta de eso, deporte, áreas verdes, entretención, otras actividades también que te permitan ver que hay otra forma de vida que no tiene que ver con que el más choro, el que roba más o el que fuma más, no sé qué. Conviértete por ahí en Arturo Vidal, en Alexis Sánchez. O sea, a eso iba mi comentario. ¿Cómo estimulo a un niño para que finalmente tenga un sueño o tenga algo más que volver a drogarse, que volver a cometer un delito, que volver como en el fondo o a caer en el Sename? Bueno, el estudio que hizo el año pasado la Fundación San Carlos de Maipo con la Fundación Paz Ciudadana daba cuenta de estos factores que están a la base de la mayor probabilidad de cometer delitos. Y de nuevo, o sea, tiene que ver con la familia. Si tú tienes papás que estuvieron presos, bueno, la política pública entonces tiene que ir y atender a esos niños y seguirlos para poder entregarles todo lo que hemos estado hablando ahora, esas oportunidades de desarrollo. Eso no tiene vuelta atrás, o sea, tu papá siempre va a haber estado preso. Exacto, pero tampoco condiciona, no es que haya una correlación de 100%. ¿Ya? Hoy día vamos en el 50%, si es que tuviste algún papá o algún familiar preso. Pero hay un 50% en el fondo de esperanza de que se pueden hacer cosas y en la medida en que se hagan bien las cosas, ese 50% va a empezar a ser un 60%, un 70%, un 80% de probabilidades de no cometer delitos. Pero para eso tenemos que entregar, en el fondo, posibilidades de desarrollo, tenemos que preocuparnos de ello. Y en verdad, las políticas públicas de este sector no se preocupan. Nosotros estamos trabajando en un programa de post-egreso de mujeres que están cumpliendo condena en el centro penitenciario femenino. Entonces salen, nosotros la agarramos y la tratamos de vincular con las redes. En las municipalidades nunca trabajan con ellos. ¿Por qué? Porque no hay incentivo de ir a buscarlos. Muchas de las mujeres lamentablemente no tienen fichas de protección social, bueno, ahora tienen otro nombre, pero no tienen esas fichas para poder estar identificadas dentro de la municipalidad. Entonces no reciben los beneficios de las municipalidades. Las oficinas de intermediación laboral no quieren recibir a alguien que tiene antecedentes penales porque en el fondo afectan la confianza que tienen con las empresas que les piden personas para trabajar. Entonces, desde la municipalidad tiene que haber una mayor conciencia de la necesidad de trabajar con las personas o que han cometido delitos que están en riesgo de cometerlo. Bueno, esperemos que el próximo año no estemos conversando nuevamente de la crisis, sino de lo que se está haciendo, digamos, y que haya los beneficios y que sea mejor. Sabemos que es un camino a largo plazo, pero como que hay que empezarlo ayer. O sea, muchas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, súper interesante tu mirada y siento que realmente es un aporte para la discusión que sin duda se ha generado, que es necesaria, pero siempre pensando en cómo mejorar. Y yendo al fondo de un asunto que, como tú decías, es bastante más complejo de lo que algunos intentan hacerlo parecer. Son nuestros niños, al final.